Perfecto. Pues muy buenas noches, bienvenidos todos, ya son las 8 en punto, así que empezamos una vez más con una plática con nuestro querido Rubén Sagui, que ya es parte de este ciclo de pláticas que se han dado desde hace ya casi 4 años. Y la verdad es que un tema más interesante que el otro siempre con muy buenas investigaciones y súper comentarios y tips que nos ayudan a entender todos los temas geopolíticos del mundo. En esta ocasión, pues quisimos variarle un poquito para salirnos un poco del tema que hemos venido manejando. Y pues hoy hablaremos del colapso de China, ¿no? Así Rubén, es. que está a punto del colapso. Ahorita nos vas a explicar por qué. Nos da muchísimo gusto verte acá. Por supuesto, les doy la bienvenida a todos los que están conectados y se están conectando a nuestra plataforma de Zoom de la que hile. Y les recuerdo que queda la plática grabada tanto en Facebook como en YouTube, que la podrán ver ahí si no la pudieron ver hoy o si quieren volver a repetirla, ahí seguirá. Ok, y también les recuerdo que pueden escribir sus preguntas y respuestas en Zoom o en Facebook y al final las leeremos para que Rubén nos haga favor de contestar. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias. Qué bueno, pues te cedo el micrófono y empecemos con este interesante tema. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Bien, gracias por lo que se asisten, gracias a la Keile, gracias a Anita y Raquel que están manejando esta conferencia. Pues hoy vamos a abordar un tema también importante, eh, hablando de la geopolítica mundial, y vamos a hablar si China está en camino a colapso. Al fin de la conferencia vamos a entender qué problemas enfrenta China y por qué sabemos que China va a colapsar. No estamos hablando de mañana ni pasado mañana. Es un proceso lento y largo, pero vamos a ver que ya existen factores y razones que no son sostenibles, que China no puede seguir como está a largo plazo. Y vamos a conocer un poco a China, sus problemas, sus cosas, y al final de la conferencia van a entender por qué este país no puede sostenerse a lo largo. Entonces, el argumento más importante es que la situación actual que existe en China política no es sostenible. Les quiero decir que hubo ya ejemplos en la historia de una situación similar que tiene China hoy día, y estos países y potencias acabaron en colapsarse. ¿Y cuál es esta situación? China hoy día es otro ejemplo en la historia humana en la cual un muy pequeño grupo de la población domina al resto de la población completamente. En China nos referimos al Partido Comunista, que controla completamente a todos los habitantes de China. El número de miembros del Partido Comunista son 100 millones. Parece mucho, pero es apenas el 7% de la población de los ciudadanos chinos. Es una pequeña parte. Eh, y ellos lograron el control absoluto de todos los demás 1.300.000.000 de personas, que son el 93% de la población, y el Partido Comunista se apoderó de todo un país, inclusive sus vastos recursos.
Y el argumento es que esta situación no puede sostenerse a lo largo. Quiere decir, estamos hablando de 80 a 100 años. Entonces, en dos palabras, quiero explicar cómo funcionó y cómo logró el Partido Comunista este control absoluto de China y sus recursos. Pues, de punto de vista organizacional, China funciona de la siguiente manera. Cada 5 años hay elecciones para un Congreso Nacional del Partido Comunista que comprende 3,000 miembros. Entonces, los 100 millones de miembros del Partido Comunista electan 3,000 miembros del Congreso cada 5 años. Entonces, ya no estamos hablando de 100 millones de personas. Estamos hablando de un Congreso de 3,000 personas, de una población total de 1,400 millones de personas, 1,4 billones de personas. Quiere decir, algo realmente insignificante. Ahora, este Congreso elegido, por su lado, elige 25 miembros que le llaman el Politburo. Entonces, se disminuyó aún más el número de gente que toma decisiones en China. Entonces, de estos 25 miembros del Politburo, ellos a su vez eligen solamente 5 miembros que forman el gobierno chino. Y estos 5 personas deciden todo lo que pasa en China. Manejan el país como una empresa privada donde hay 5 miembros que deciden lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer, qué leyes se van a legislar, qué política se va a adoptar, etcétera, etcétera. También les cuento que anteriormente, en este grupo de 3,000 personas del Congreso, hubo anteriormente en el pasado competencia. Había diferentes grupos de intereses que pelearon entre ellos y el Politburo y el gobierno chino anteriormente reflejaba este pequeño grupo o grupos que estaban dentro del Congreso. Esta situación también se acabó. En 2022, en el último Congreso, Xi Jinping, que es el presidente de China, como ustedes saben, logró eliminar todos los grupos de oposición interna y logró nombrarse presidente vitalicio, mientras tanto, en este Congreso. En otras palabras, hoy en día, China está manejándose por un gobierno de 5 personas, con Xi Jinping, que está el jefe de gobierno, y que realmente no tiene ninguna oposición. Y es un presidente vitalicio. Y el argumento es que esa situación es muy difícil, que se mantiene a lo largo, y ese sistema va a colapsar. Ahora, el único objetivo y justificación de la existencia del Partido Comunista es sostenerse en el poder y seguir controlando este gran, vasto país para obtener el apoyo de la ciudadanía. Y para eso tiene que proporcionar a la ciudadanía bienestar, porque si no, no le van a apoyar. Ahora, es seguro que gran parte de los 1,300 millones de chinos que no forman parte del Partido Comunista están contra el gobierno o
contra algunas cosas que está haciendo el gobierno. Toda esta población no está completamente a favor del gobierno y ya lo vimos en manifestaciones, a pesar del régimen tan que está controlando todo en una forma muy estrecha. Entonces, mientras este gobierno provee a estos ciudadanos, a esta gran población, bienestar, quiere decir comida, empleo, crecimiento económico, bienestar social y todo lo demás, los ciudadanos aceptan esta situación de control absoluto del gobierno de sus vidas. Desde cuánto niños pueden mantener en cada familia. Imagínense. Quiere decir, entran en todas las decisiones de la familia desde el nivel particular hasta nivel global. Pero vuelvo a repetir, mientras el gobierno provee a la ciudadanía el bienestar, la ciudadanía acepta este control total. Pero en el momento que se desquebraja el bienestar, ya no van a aceptar estos ciudadanos este control total sobre sus vidas. Ahora, Xi Jinping, que es el presidente actual, creó una situación en la cual no hay pluralismo en el gobierno. Todos los grupos de oposición que tenían otras ideas un poco diferentes de cómo hacer las cosas ya no existen. Entonces, es un gobierno donde las nuevas ideas y los desafiantes perspectivas ya no existen, ya no surgen, porque por miedo de represalias. Porque toda la gente del Politburo vieron el ejemplo cómo eliminó Xi Jinping todos los grupos internos de oposición. Y aquí conocemos muchos ejemplos en la historia humana en el cual esta situación, cuando regímenes dictatoriales que no tenían la capacidad de autocrítica y de renovarse ideas y discutir ideas diferentes, colapsaron. Y eso es lo que va a suceder con China. Entonces, con este gobierno absoluto de Xi Jinping, que logró hasta hacerse vitalicio, China entró en una época sin oposición ni crítica al régimen. Ya no puede existir la pluralidad y la renovación de ideas, y eso va a llevar al país a una decadencia que es característica de regímenes dictatoriales. Entre paréntesis, otro régimen actual que conocemos de este tipo es el régimen ruso. Putin, con su pequeña, la gente que rodean a Putin, ellos están manejando todo el país como quieran, como un negocio privado, y la opinión pública no tiene ningún valor. Y cualquier oposición al gobierno se encuentra con una opresión brutal de policía, de servicios secretos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mismo argumento es que a lo largo es difícil que persiste un tipo de gobierno político así y va a colapsar también. Bueno, entonces, a pesar de eso, estamos diciendo, para resumir, que mientras un gobierno dictatorial que no toma en cuenta las opiniones que están en su ciudadanía, podría subsistir mientras provee el bienestar. Pero últimamente estamos viendo que hay
fisuras y hay problemas económicos en China. Quiere decir, todo lo que los gobiernos chinos podían proveer al bienestar de la población durante los últimos 40 años, estamos empezando a ver y vamos ahora a analizar problemas económicos que empiezan a surgir. Y como conclusión, el bienestar ya no va a ser como antes. Y como conclusión, la ciudadanía se va a rebelar contra el gobierno. Entonces, actualmente hay claras indicaciones que este bienestar está fisurando. Ya está claro que China bajará su ritmo de crecimiento tan espectacular que tuvo en los últimos años en forma significativa. Ya no va a haber trabajo para todos los chinos, ya existe un desempleo y todo eso va a causar malestar popular, manifestaciones y revueltas sociales contra el régimen. ¿Y por qué suceden todos esos problemas? Una razón importante y principal son las sanciones que impuso el presidente americano Trump en 2018 sobre China. Puso aranceles sobre la exportación de China por las razones que ya mencionamos también. Estados Unidos está viendo a China como su competidor, el primer competidor, y tiene miedo de el avance tan grande de China, económico, militar, etcétera. Entonces decidieron frenar a China. Ustedes saben que muchas industrias de Estados Unidos emigraron a China porque allá la mano de obra era más barata, las condiciones eran mejores, y eso causó un malestar muy grande en Estados Unidos. Entonces, cuando se eligió el gobierno de Trump, decidieron poner aranceles a la exportación a los productos chinos para frenar un poco la inmigración de industrias hacia China y todos los resultados negativos, el desempleo en Estados Unidos, el, el bajo decrecimiento y todo lo demás, por esta razón. Entonces, los productos chinos empezaron a ser más caros y claro que la demanda tan grande de Estados Unidos de productos chinos, así como otros países occidentales, empezó a disminuir. Y con eso, China se obligó a cerrar muchísimas industrias, lo que aumentó el desempleo dentro de China. Y claro que la enorme energía negativa del descontento ciudadano se dirigirá contra el gobierno. Le voy a dar solo un ejemplo para que vean de esta situación. A mediados de 2023, y es un caso verídico, en junio del año pasado, uno de cada 4 chinos en la edad de 16 a 24 años estaban desempleados. Quiere decir, una tasa de desempleo de 25% entre estos jóvenes, que es muy alta. Y la situación es tan crítica que cuando el gobierno abrió, digamos, nuevos puestos en la administración, eran 39.600 puestos, 40.000 puestos nuevos de trabajo. Imagínense, de puestos públicos, aplicaron 2.6 millones de jóvenes. Quiere decir, la desesperación es tan grande, el desempleo es tan grande, que cuando abrieron 40.000 puestos nuevos del gobierno, aplicaron 2.6 millones
de personas jóvenes que querían estos puestos. Entonces, estamos viendo que el desempleo entre jóvenes es muy grave. Y ahora vamos a entrar y ver qué otras crisis existen en China que ya se ven actualmente. Y para eso quiero mostrarles, este es el último congreso del Partido Comunista, de los 3,000 personas que están seleccionando un politburo de 25, apenas 25 personas. Y de esos 25 personas del politburo, como hemos dicho, se escogen 5 personas. Aquí está el presidente Xi Jinping. Y estas 5 personas manejan todo el país. Ahora, China, retrocedemos a los 40 años y vemos que China ha crecido en una forma que ningún país en la historia moderna ha logrado de hacer. En 1978, 90% de la población china vivió bajo la extrema línea de pobreza, que estamos hablando de $1 por día de ganancia por cápita. Quiere decir prácticamente una hambruna. Y durante muy pocos años, relativamente, en 2014, ya 99% de la población china ya vivieron encima de la línea de pobreza extrema. Vuelvo a repetir para que lo vean. Si en 1978, 90% de la población estaba bajo de la línea de extrema pobreza, en 2014, relativamente rápido, 99%, la gran mayoría de la población vivió encima de esta línea de pobreza. Es un crecimiento sin precedentes. Y realmente, si estamos viendo el Producto Interno Bruto chino en 2004, comparando con el americano, vemos que la economía americana estaba mucho más importante que la china. En 2014 ya se empezaron a acercar bastante y las proyecciones en esta época para el 2024 era que China va a ser la primera economía mundial en 2024. Ahora vamos a ver que estas proyecciones se están corrigiendo un poco y están hablando ya de 2040. Precisamente por las crisis económicas que quisiera mencionar a continuación. Entonces, después de una época de unos 40 años de un crecimiento realmente vertiginoso, algo sin precedentes en todas las economías mundiales, la situación está cambiando. Y empezamos por sectores, analizar sector por sector. El primer sector que quisiera tocar es el sector inmobiliario. Yo creo que todos escuchamos que hay una burbuja inmobiliaria muy importante en China que ya explotó. Y les cuento que la gigante inmobiliaria que se llama Evergrande se declaró en quiebra algunas en estas últimas semanas, con una deuda de 300,000 millones de dólares, algo muy, muy grande. Y en 2 palabras les voy a explicar lo que ha pasado. Los chinos se caracterizan por una alta tasa de ahorro. Quiere decir, el chino en promedio ahorra 30% de su sueldo, lo que no hacen los europeos y tampoco lo hacen los americanos, que hasta gastan más que su sueldo a través de financiamiento. Ahora, la gran mayoría
de este gran ahorro que los chinos se caracterizan, eh, s- ha sido dirigido en los últimos años al sector inmobiliario, donde había un auge increíble de construcciones de viviendas, de departamentos, de casas. Y para hacerlos una historia larga, corta, el 90% de los ciudadanos chinos tiene, poseen sus propios departamentos o sus propias casas, algo que no vemos en el mundo occidental, que mucha gente está rentando y gastando en otras cosas. Entonces, esta es la situación en China. Además, ese sector representa el 30% del Producto Interno Bruto de la economía de China. Quiere decir, un sector muy, muy importante los últimos años de la economía china. Imagínense que ese sector es tan grande y tan inmenso que representa el 21% de todo el sector inmobiliario a nivel mundial. Si vemos el nivel mundial de todos los negocios de bienes raíces, de todo el sector inmobiliario a nivel mundial, China es la quinta parte, el 21%, que es algo muy grande. Y claro, tenía un auge impresionante en las últimas décadas. Los precios de departamentos se duplicaron, y los chinos, con mucha alegría y con muchas facilidades del gobierno y de los bancos, se metieron en la inversión de otro y otro departamentos. Y los precios de los partas, de las casas, aumentaron constantemente, y las compañías de construcción más grandes como Evergrande construyeron prácticamente ciudades internos en toda la República. No estamos hablando de un desarrollo pequeño en un barrio en la ciudad. Estamos hablando de nuevas ciudades. Quiere decir, algo imprecedente en todo el mundo. Y así fue creciendo y creciendo la burbuja de los bienes raíces. La vivienda se consideraba por el gobierno chino como un bienestar social provisto con fuertes subsidios por parte del gobierno comunista. Y por otro lado, también los bancos le dieron facilidades muy grandes para entrar y comprar más y más terrenos. Otro factor importante que aumentó, digamos, esta burbuja en forma muy, muy rápida, el gobierno central de China, para controlar la inflación, limitó mucho los presupuestos de los gobiernos de las provincias. Ustedes saben que en China hay gobiernos de provincias que manejan sus asuntos económicos, etc. Entonces, como se disminuyó el presupuesto del gobierno central hacia las provincias, los gobernantes de las provincias se ingeniaron una manera de financiarse y obtener presupuestos y una gran cantidad de dinero en forma fácil. Como tenían muchos terrenos disponibles, empezaron a vender esos terrenos a compañías constructoras y desarrolladores inmobiliarios. Y con eso completaron el poco presupuesto que recibieron del gobierno central. Y eso fue otro factor que aumentó la oferta tan grande de departamentos y de casas y de desarrollos inmobiliarios en China. Entonces, esto era otro factor que aumentó tanto la oferta y por eso llevó a la crisis. Ya mencionamos que los bancos también apoyaron a eso con créditos fáciles.
Y con eso llegamos a la situación que vemos, estamos ya presenciando, un colapso tremendo de todo el sector inmobiliario. Muchísimos chinos perdieron los ahorros de toda su vida. Departamentos que compraron para ellos y para sus hijos no se pueden terminar, están en construcción. La compañía más grande, ya dije, que es la Evergrande, quebró. Y eso es un sector de la economía que está presenciando una crisis muy profunda, que es muy difícil que salgan de esos, pero eso es un sector que es el sector inmobiliario. No tenemos mucho tiempo, entonces no vamos a entrar en más detalles a la crisis, pero vamos a otro sector que el gobierno chino apostó por él y resultó que los resultados no fueron como los previstos. Y me refiero al otro sector que es el sector de los ferrocarriles. Y para eso, tres palabras de antecedentes para que entiendan ustedes qué pasó. Entonces, estoy hablando ahora de un capítulo nuevo de los ferrocarriles chinos, que es otro fenómeno increíble. ¿Y cómo terminó esta aventura? Para empezar, ustedes saben que 94% de la población china vive en lo que llamamos una zona fértil donde hay recursos de agua, donde existe la más gran parte de la agricultura, que es el corazón verde de la China y que está a lo largo de las costas chinas, del océano. El 6% de la población apenas vive en la China interior, que prácticamente son desiertos. Conocemos el desierto de Gobi, una provincia que se llama Tibet, donde es muy difícil de sostener una agricultura. Quiere decir, toda esta parte interior de China era o es despoblada. Y claro, por aquí empezaron todos los invasiones en la historia de los mongoles del norte, etcétera, etcétera, porque esta zona prácticamente es despoblada y desprotegida. Entonces, el gobierno chino, para integrar el país y para desarrollar la parte interior, decidió involucrarse en un proyecto de ferrocarriles muy, muy ambicioso, tal vez el más ambicioso del mundo, y empezó a construir redes de ferrocarriles en toda China, inclusive con ramales que llegan al interior, llegan a Tibet. Quiere decir, para cubrir todo este enorme país, ustedes saben que es muy, muy grande, con una vasta red de ferrocarriles. Y realmente lo lograron hacer en muy poco tiempo. Para resumir este punto y no entrar en muchos detalles, les voy a mostrar una diapositiva y ustedes van a sorprender. Estamos hablando de líneas de rápidas comparando China con el resto del mundo. Entonces, si hablamos de líneas de ferrocarriles rápidas, vemos que China tiene unos más o menos 27,000 kilómetros, ¿ok? Si hablamos de toda la Europa, estamos hablando de apenas 3,200 kilómetros, comparando con 30,000 en China o 27,000 en China, casi 10 veces más. Si hablamos de Japón,
donde hay trenes rápidos desde hace muchos años, y es una potencia en los trenes muy rápidos, pero estamos hablando de apenas 2.700 kilómetros. Otra vez, comparando con 27.000 kilómetros chinos, 10 veces más. Inglaterra tiene 1.300 kilómetros apenas, y Estados Unidos, la economía más grande del mundo y más importante, tiene apenas 54 kilómetros de trenes rápidos entre Washington y... Entonces, estamos viendo que China realmente avanzó en una forma increíble, como solo China puede hacer, y construyó una red increíble de ferrocarriles. Aquí lo podemos otra vez, eso es una diapositiva más actualizada. Si hablamos hablando de 30.000 o 38.000 kilómetros construidos de China, el que va después de ellas, que es España, estamos hablando de menos de 4.000, porque aquí tenemos 38.000 construidos y con los proyectos son 52.000. España estamos hablando de 4.000. Quiere decir, estamos hablando de una relación de 1 a 10. Y realmente era y es el proyecto más ambicioso y más grande del mundo de ferrocarriles. Pero lamentablemente, con una inversión tan grande, gran parte de las líneas a estos hay una sobreoferta de líneas de ferrocarriles. Y la mayoría están trabajando con baja ocupación. Y claro que con eso resulta que hay pérdidas muy grandes, que el gobierno maneja todo eso. Cuando hay baja ocupación, no se llenan los, eh, los, eh, los trenes, hay pérdidas muy grandes. Y eso significa una gran carga al gobierno de China. Entonces, para resumir, eso es otro magno proyecto, un proyecto muy grande que China invirtió y resultó hoy en día que es un proyecto que causa muchísimas pérdidas al gobierno y al presupuesto chino. Y aquí quiero llegar al tercer proyecto, magno proyecto, que tampoco resultó el éxito tan grande como pensaban cuando empezaron este proyecto. Y me refiero a un proyecto que se llama La Franja y la Ruta, la iniciativa de la Franja y la Ruta, o el Belt and Road Initiative. Pues este es el proyecto más ambicioso y más grande en todo el mundo, a nivel mundial, que desempeñó China y empezó y está construyendo. Imagínense, es un proyecto que está diseñado. Primero vamos a ver lo que comprende. Comprende 6 rutas terrestres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esas que vemos en... Quiere decir conectar a China vía terrestre a través de carreteras y ferrocarriles con Europa, ¿sí? Porque Europa y Estados Unidos son los mercados más grandes de los productos chinos. Entonces, a través de corredores, a través de rutas terrestres, llegan prácticamente a todo el mundo. Hemos visto que llegan a Europa, llegan a la India, llegan a Tailandia, a Camboya, quiere decir toda Asia, llegan hasta aquí a Europa para sus... Además de las rutas terrestres, tienen rutas marítimas que vemos en azul.
Otra vez, para salir de China, llegar a través del estrecho de Malaca y el océano Índico, a través del Mar Rojo, Canal de Suez, Mar Mediterráneo, llegar a Europa. Entonces, esas son otras rutas que son las rutas marítimas. Y realmente es el proyecto más grande de la historia humana que diseñó algún país. Este país comprendió conectar 68 países a lo largo de estas rutas terrestres y marítimos. Se conectarían o se conectan 68 países, abarcando el 65% de la población mundial. Estamos hablando de 5.000 millones de personas. Y también el 40% del Producto Interno Bruto mundial. Es algo realmente sin precedentes. Y en este proyecto, le voy a decir rápido qué comprende. Entonces, comprende primero las rutas marítimas, incluyendo la construcción de nuevos puertos, la construcción de aeropuertos, carreteras, ferrovías, gasoductos, represas, centrales eléctricas, establecimiento de zonas libres de comercio, corredores económicos como de Pakistán y Myanmar, y todo esto. Vamos a tomar solo un ejemplo del corredor económico que llaman ellos. Aquí lo vemos en otra forma, las rutas terrestres que llegan a través de Rusia a Alemania, a Venecia, a Italia, a Estambul, quiere decir, llegan a Europa, a sus mercados, y la ruta marítima, que es en rojo, que está pasando, llegando también a Europa a través del Canal de Suez. Entonces, hablamos de corredores económicos y aquí vemos a Pakistán. Los chinos invirtieron en Pakistán una cantidad de 16.000 millones de dólares en construir carreteras, ferrocarriles, gasoductos, oleoductos y un puerto en el Océano Índico que se llama Gwadar. ¿Ok? Una inversión multimillonaria a un país, Pakistán, que es un país pobre, que no tiene la capacidad de pagarle a China todos los préstamos que le dio al gobierno para construir todo este magno proyecto, y estamos hablando solo de un país. Acuérdense que el proyecto global conecta 68 países. Pero yo les doy un ejemplo nada más de Pakistán para que vean la magnitud en solo un país y multiplican eso por 68. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está invirtiendo China tanto dinero en países pobres? ¿Por qué le está prestando tanto dinero? Porque sabiendo que tal vez no le van a poder devolver los préstamos. Y no sé si alguien sabe la respuesta, pero le voy a explicar. Aquí vemos a China, aquí vemos a Pakistán en color verde, y estoy regresando a la diapositiva anterior de Pakistán con todo este magno proyecto que le llaman el corredor económico. Pero les quiero decir que lo mismo que hicieron en Pakistán, lo hicieron en Myanmar. Aquí vemos un país que se llama Myanmar, en el cual hicieron también un corredor económico que conecta China
al Océano Índico. Aquí, Pakistán con este corredor conecta China otra vez al Océano Índico, invirtiendo una millonada en esos corredores, en esos países tan pobres. Y la pregunta es, ¿por qué se mete China en inversiones tan dudosas en países pobres donde es muy difícil que puedan devolver estos enormes préstamos que le dio China a esos gobiernos? Y la respuesta, en una palabra, es el estrecho de Malaca, que lo vemos acá y le voy a explicar. China depende de sus exportaciones. Durante muchísimos años era el fabricante del mundo y el sistema económico de crecimiento de ella era inversión y exportación. Y ustedes acuérdense, y hasta la fecha, la mayoría de productos que consumimos, desde productos baratos y sencillos, hasta los teléfonos de iPhone, computadoras y aviones inclusive, lo que consumimos son fabricados en China. China se volvió a ser el fabricante del mundo y exportó toda su fabricación al occidente, a los Estados Unidos y a Europa. Y con ese creció y logró el bienestar que mencionamos anteriormente para su población tan grande. ¿Ok? Por otro lado, China escasea de petróleo y gas. No tiene suficiente petróleo y gas para el crecimiento económico, para electricidad. Entonces, China está importando todo su petróleo y gas desde el Golfo Pérsico, lo que vemos acá. Entonces, todo 90% de sus necesidades de energía llegan de países del Golfo, pasan con barcos en el Océano Índico y forzosamente tiene que entrar por un estrecho que se llama el Estrecho de Malaca, que es entre Indonesia y Malasia, y por acá suben en el mar meridional de China y llegan a los puertos de Shanghai al sur, de un puerto de Guangzhou en el sur y otro puerto del norte de China. En fin, todos esos puertos se abastecen, toda la energía entra y entra por el Estrecho de Malaca. Hablando de la exportación, toda la exportación de China, otra vez por la misma ruta, pasa por barcos, como ustedes ven acá, por el Estrecho de Malaca que está aquí, con barcos pasa por el Océano Índico y entra al Mar Rojo y a través del Canal de Suez que está aquí, llega al Mediterráneo y a sus mercados en Europa y Estados Unidos hacia el Océano Atlántico. China también importa de África muchos minerales y también energía. Y aquí vemos esta ruta de África que se conecta con la misma ruta y otra vez tiene que entrar por el Estrecho de Malaca. Ok, entonces estamos viendo que todas las exportaciones, así como las importaciones de energía china, dependen de un estrecho muy pequeño, controlado, y ese es el punto importante, por Estados Unidos y sus aliados. Y si Estados Unidos y sus aliados deciden cerrar este estrecho, y se puede hacer con mucha facilidad, prácticamente bloquean la economía china y la asfixian. Por un lado, no podrían exportar toda la inmensa producción
que están teniendo, no podían exportarle a sus mercados. Y por otro lado, no podían importar las necesidades energéticos tampoco para abastecer todo lo que necesitan, que es el 90% de sus necesidades energéticas. Entonces, China se siente con mucho miedo de ser bloqueada completamente por los aliados de Estados Unidos y Estados Unidos, que son sus enemigos. Y ahora vamos a entender por qué planeó este magno proyecto de rutas alternas para llegar a sus mercados. Y vuelvo a la diapositiva, para no depender del estrecho de Malaca, sino por tierra llegar a Europa, llegar a todos sus mercados que tienen, importar desde India, en fin, conectar China en forma alterna. Entonces, volvemos acá. Hablamos del corredor económico de Pakistán. Acuérdense que aquí son los detalles, donde ya se invirtieron millones de dólares. Entonces, si China se conecta con este corredor directamente desde China al Océano Índico, les voy a hacer, ustedes ven esta diapositiva, ya pueden importar la producción de China por un lado y la energía que necesita el petróleo y gas a partir de este puerto que construyeron también, el Guadar, acuérdense, y a través de los ferrocarriles y carreteras que construyeron y gasoductos y oleoductos, pueden importar directamente todo hacia China sin pasar por el estrecho de Malaca, que podría estar bloqueado en un momento de crisis con Estados Unidos. Lo mismo hicieron en Myanmar, un corredor económico que llaman ellos, que es parte del proyecto de grande que hemos mencionado, Belt and Road Initiative, para poder exportar directamente hacia Europa, a sus mercados, la producción que tienen, importar productos energéticos sin pasar por el estrecho de Malaca, que está controlada por Estados Unidos. Y realmente esa es la razón más importante cuando ustedes escuchan del proyecto enorme de Belt and Road Initiative. Este magno proyecto fue para liberar a China de un bloqueo potencial por sus enemigos. Y así hicieron en muchos países. Bien, yo creo que el punto ese ya está claro. Nada más para mostrarle la problemática de China desde el punto de vista de los chinos, quiero mencionar otra cosa. Además del bloqueo del estrecho de Malaca que está aquí, que es muy fácil porque está controlado por Estados Unidos, China está rodeada de una cadena de islas, de dos cadenas de islas, que aquí vemos es Japón, aquí vemos a Taiwán, y empezamos a entender por qué Taiwán está tan importante para China. Y después de Taiwán, hay otros islas pequeñas, todos controladas aquí están las Filipinas, al sur está Indonesia, Malasia, Vietnam. Quiere decir, los aliados, todas esas pequeñas islas que vemos acá en esta línea, están controlados otra vez por los aliados de Estados Unidos y Estados Unidos. Y si quieren bloquear la salida de China hacia el mar Pacífico, lo pueden hacer a través de estas islas.
Y si eso no es suficiente, hay segunda cadena de islas, un poco más lejos de China, otra vez que empieza por el norte, Japón. Aquí vemos Iwo Jima, una isla muy famosa durante la Segunda Guerra Mundial. Guam, que es una isla controlada por Estados Unidos. Y vamos al sur, Palau, y vamos a Indonesia. Estas islas también podría ser bloqueada toda la salida de China al mar, perdón, al Océano Pacífico. Entonces, para resumir este magno proyecto, eh, China se siente amenazada, se siente bloqueada por los países. Estados Unidos y sus aliados geográficamente está dependiendo de un estrecho donde pasa todo su comercio exterior, y por eso empezó con este magno proyecto que es la nueva ruta de la seda. Y para resumir, este proyecto, con tantas inversiones, también es una carga muy importante para el gobierno chino, porque les cuento ya que muchos préstamos de esos países no podían devolverle, y China tenía que cargar con el costo económico de estos proyectos. Entonces, otra carga a la economía china, además del sector inmobiliario que ya mencionamos eh, anteriormente. Bien. Yo creo que con el punto del proyecto, esto ya podemos terminar, porque creo que está muy, muy claro. Y el último punto de China, con el tiempo, los sueldos de los trabajadores chinos están subiendo, eh, el nivel de vida de los chinos subió, y con eso China empezó a ser menos competitiva. Y últimamente vemos un fenómeno que muchas industrias que se establecieron en China durante los últimos 40 años, y para su información, muchas industrias automotrices, todas las industrias, todas las líneas de automotriz que conocemos, la General Motors, la Nissan, la Honda, etcétera, etcétera, se establecieron en China. Pero últimamente Apple está fabricó sus iPhones en China. Pero con las últimas tendencias, que primero, los aranceles que puso el gobierno americano, y segundo, el alza en el nivel del salario mínimo, China empieza a ser menos competitiva, y ya hay un fenómeno de migración de muchas industrias importantes hacia los países vecinos. Hoy día muchas industrias emigran a Vietnam, a Camboya, a Tailandia y hasta la India. Apple, por ejemplo, empezó a abrir una fábrica muy grande de iPhones en la India, y empezando a retirarse de China. Todo eso también aumenta digamos, el problema de China de desempleo, de un crecimiento económico que va a ser menor en el futuro que el pasado. Y con eso podría el bienestar que proveó el Partido Comunista durante 40 años en una forma realmente excepcional, cada vez va a ser menor. Y con eso el descontento de la población y la insostenibilidad de un gobierno tan autocrático y tan controlado, y que un grupo tan pequeño de personas
están controlando toda la población. Y el último punto que quiero tocar es la crisis demográfica que China está experimentando. Y le voy a mostrar un dato sorprendente. Nosotros sabemos que hoy día China es el país más poblado del mundo. Primero es China. India va de número 2. Y hoy día China tiene 1.000.400.000.000 de habitantes. 1.4 billones, 1.000.000.000 de habitantes. Si vemos los pronósticos de la población china para el año 2100, fíjense algo increíble. En 2100 se prevé que la población china va a ser la mitad de la población de hoy. La mitad. En vez de 1.400.000.000.000, apenas 760.000.000.000. Y eso es un hecho. Las razones son razones históricas. Ustedes de acuerdan que los chinos les fue prohibido tener más de un hijo por familia, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esta historia, pero es un hecho. Ahora, todos sabemos que si una población de un país decrece en 50%, llega de 1.400.000 a 700.000, es una crisis económica gravísima para este país. ¿Por qué? Porque el mercado interno se disminuye en la mitad. Quiere decir, todas las fábricas que construyó China para 1.400.000 personas, ahora va a ser una oferta demasiado grande para una población que es la mitad. En otras palabras, van a tener que cerrar fábricas, va a haber desempleo, va a haber una crisis muy grande. Hablamos del ejército. Hoy día China tiene un ejército enorme de millones de soldados que puede sostenerse con una población tan grande, de 1.400.000. Pero con una población que es la mitad, está claro que tampoco podrá tener un ejército tan poderoso y tan grande como con una población tan grande. Tampoco va a tener abundante mano de obra. Con una población tan pequeña, la mano de obra que va a tener va a ser muy pequeña y por eso su sueldo va a ser más alto, no va a ser tan competitiva. En otras palabras, la crisis demográfica también va a golpear a este país en una forma increíble en el futuro. Pero además de eso, y con eso quiero terminar, no solamente la población va a ser la mitad de hoy, pero la distribución de la población va a ser mucho más negativa. Si en 1950, aquí podemos ver, la gran mayoría de la población era gente joven, por lo menos hasta los 60 años, vemos que es la gran mayoría de la población. Ciudadanos mayores de 60 años eran una pequeña parte. En 2050, según las proyecciones, estamos viendo que la situación es al revés. La gran mayoría de la población de 60 años para arriba van a ser gente de mayor de edad. Y en cambio, gente joven en la edad de trabajar van a ser cada vez menos. Y eso significa otra vez una crisis muy grave en los fondos de pensión. Cada vez va a haber menos personas jóvenes para mantener una mayor parte de la población que es de mayor de edad. Entonces, para resumir, hemos visto que además
de una situación sociopolítica en la cual un pequeño grupo de personas controlan en forma absoluta al resto de la población y controlan de forma absoluta todos los recursos de un gran país, una situación difícil que sea sostenible. Tal vez solo puede ser sostenible cuando le dan a la población bienestar extraordinario. Estamos viendo que ya hay inicios de algunas crisis económicas y demográficas que nos muestran que esta situación de bienestar es insostenible. Y por eso la conclusión es que China, en la manera y en la forma que está funcionando hoy, políticamente y económicamente, va a colapsar en el futuro. Y con eso quiero dejar el micrófono para que ustedes tengan sus observaciones, preguntas, etcétera. Por favor. Gracias, Rubén. Qué impresionante los números. A mí me sorprende muchísimo que China haya crecido tanto, sabiendo en todos lados que pues el producto chino es como de mala calidad, ¿no? Y sin embargo, pues han subido muchísimo todas las cosas, Bueno, tanto en automóviles como en teléfonos, como en pues chips de los coches y demás. claro, bueno, hay que corregir. Al principio, cuando empezó a desarrollarse China, realmente eran productos baratos, de baja tecnología y de baja calidad. Pero muy rápido copiaron la tecnología del occidente en forma bastante no legal, robaron patentes, no respetaron la ley de patentes internacionales y lograron subir su nivel tecnológico. Y hoy en día, un iPhone hecho en China no tiene nada, no es peor que Diferente. un iPhone hecho en China. Entonces, hoy en día, China logró un nivel tecnológico bastante alto. Y Así es. precisamente por eso Estados Unidos está ahora limitando la tecnología china para que no siga creciendo y le gana a Estados Unidos. Claro, claro. Ok, a ver, tenemos aquí una pregunta de Philip. Nos dice, ¿nos podrías mencionar también algo de la muy importante desintegración militar del sistema? Pues muchísimos altos funcionarios y militares están desapareciendo del gobierno de Jinping en una clara purga, incluido el ministro de Defensa Li Shangfu-Qin. Según la agencia de información Reuters, está siendo investigados por compras de equipo militar. Altos funcionarios de la Comisión Militar del Partido Comunista Chino, quienes controlan las Fuerzas Armadas, también están siendo investigados oficialmente, están desaparecidos de la vida pública por motivos de salud, aunque se rumora que las autoridades están tomando medidas enérgicas contra la corrupción, siendo la corrupción otro enorme problema para añadir aquí a la larga lista. Sí, es muy cierto. Xi Jinping depuró, mencionamos que Xi Jinping depuró los grupos opositores y se puso como presidente vitalicio. ¿Y cómo pudo hacerlo? Argumentando con razón que había mucha corrupción en China. Y está claro, cuando un gobierno tiene un poder absoluto y está haciendo lo que quiere y gasta lo que quiere, invierta lo que quiere, siempre aparece la corrupción. Entonces, con este pretexto, eliminó toda su oposición. Pero es verdad que Xi Jinping sigue depurando todo lo que pueden ser opositores a él, inclusive en el sector privado. ¿Acuerdas en el caso de Alibaba, que es un señor que puso la empresa como Amazon? Nosotros, como tenemos Amazon acá, ahí se llama Alibaba, y él logró ser el hombre de los más ricos del mundo. Xi Jinping
quebró esta empresa otra vez, porque el gobierno chino no tolera ninguna oposición que sea política o económica. Bueno, entonces volviendo al punto, es verdad, Xi Jinping está siguiendo, depurando generales, opositores, etcétera, para mantenerse en el poder, pero precisamente ese es el punto. Está formándose un gobierno que no es plural, que no tiene nuevas ideas, que todo mundo acepta las ideas del líder y con eso a la larga se comete muchos errores porque no se abre a unas ideas nuevas, etcétera. Y ese es uno de los problemas del régimen político chino. Exactamente. Pues sí. Pues aquí en Facebook hay felicitaciones, agradecimiento por la plática, qué interesante tema, muchas gracias. Aquí no veo más preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta y la quiere escribir con mucho gusto. Yo creo que es un tema muy amplio, con muchas cifras, muy interesante y que nos deja pensando, ¿no? Porque pues a ver qué pasa con China. ¿En cuánto Sí. tiempo crees que pueda haber algún cambio, alguna cosa que podamos hablar de ella drásticamente? Estamos hablando de 40 a 80 años, quiere decir, Ah, estamos hablando de algunas décadas más, pero el inicio de la decaída ya se presencia. bueno. ¿Y Rusia tiene alguna opinión sobre esto, por ejemplo? Bueno, Rusia en al momento, es aliada de China, porque China Mm. con las necesidades energéticas que tiene, está comprándole el petróleo y el gas ruso que no puede ya vender a Europa. Entonces, en este momento coinciden sus intereses. Pero por otro lado, en todos los países de ex Unión Soviética, China está compitiendo con Rusia y está eh, desalojando compañías rusas de todo Asia Central. Entonces, estamos viendo que el mundo no es blanco y negro, es ambivalente. Sí, Y se reúnen cuando tienen interés y se separan y se pelean cuando los intereses son diferente. eh, Claro, eh, claro, claro. Pues no tenemos más preguntas, Rubén. Yo de veras te agradezco porque es muy importante toda esta información que nos das. Me encanta cómo sacas datos, no sé de dónde, pero es interesantísimo ver las gráficas y todos los números que sacas. Y bueno, la verdad es que hay que saber de todo esto finalmente también, porque pues todo tiene que ver con la geopolítica, como dijiste, como en la geopolítica mundial, ¿no? Déjame ver si así es. alguien más escribió aquí, un segundito. Miriam Spindel dice, China es una olla de presión que un día tiene que explotar. Exactamente, esa es la conclusión, digamos, de esta conferencia, que es una situación insostenible a la larga. Y es una olla de presión que va a explotar. Exactamente. Bueno, pues esperemos que no sea tan pronto. Esperemos tener más noticias antes. Y bueno, pues Rubén, muchísimas gracias. Espérame, creo que alguien está escribiendo algo. De una vez lo hacemos antes de cerrar. Y nos dice Steffi, mil gracias por una gran presentación. Sí, la verdad que sí. Muy interesante. Y estoy segura que hay muchísimas cosas que muchos de nosotros no sabíamos, que nos expusiste. Rubén, mil gracias de verdad por estos temas tan interesantes. Nos vemos primero Dios con otro tema interesante próximamente en unos 15 días. Y pues buenas noches a ti, buenas noches a todo el público y seguiremos en contacto. Muy buenas noches y gracias a todos y hasta la próxima.
Primero Dios. Gracias, que descansen. Bye, bye.